¿Saben que la Biblia tiene varias palabras? Ahorita las vamos a ver, varias palabras en griego y en hebreo para definir pecado. Hay varias definiciones de pecado. Por ejemplo, Juan dice ahí que toda injusticia es pecado. Pero Santiago dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo mismo dice que el pecado es transgresión de la ley. Hay varias definiciones sobre el pecado. O sea, hay varias formas de pecar, no es solo una. Y hay varias condiciones sobre el pecado. Ahora, Pablo aquí está tratando de mostrar que hay un asunto del pecado, y es que nosotros no nos vamos a perder por ser pecadores y no nos vamos a salvar por dejar de ser pecadores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen aquí más de 20 años de bautizados? Bueno, ¿más de 30? ¿Más de 40? ¿Más de 50? Todavía más de 50. Bueno, ¿cuántos tienen menos de 10? De 10 años de bautizado, ¿no? Menos de 5. Hay unos poquitos. Menos de un año. Oh, hay 9 meses. Mire, voy a preguntar a los que tienen más de 50 años de bautizados. ¿Cuántas veces creen que han pecado después de haber sido bautizados? Miren, ¿Dios nos va a salvar aún siendo pecadores? Es una pregunta. Sí. Porque aunque nos hemos bautizado y hemos entregado nuestra vida a Dios, nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa. ¿Quieren saber que en nuestros términos, en los términos nuestros, la salvación es injusta? En nuestros términos la salvación es injusta. Porque, ¿saben por qué? Porque nosotros creemos que lo justo es que alguien que va al cielo merezca ir al cielo. Pero ninguno en esta tierra que se va a salvar merece ir al cielo. Porque somos salvos por gracia. Gracia, la gracia es un regalo. Y más que un regalo. La gracia es un regalo dado a alguien que no lo merece. La gracia es un don inmerecido. ¿Sí han escuchado esa frase? Es un don inmerecido. Hay una novela de Víctor Hugo que se llama Los Miserables. Y hay una historia en esa novela, así empieza prácticamente esa novela. Y en esa novela hay un hombre que sale de la cárcel. Era un momento donde su país estaba pasando hambre, literalmente hambre por el invierno. Y él salió a robar para llevar comida a su familia. Y lo detuvieron. Y lo llevaron a la cárcel. Intentó huir y le duplicaron la pena. Y duró varios años en la cárcel. No recuerdo los años que dice la novela, pero él sale de la cárcel y sale marcado, porque los marcaban con número en su piel. Y le dicen, eso dice la novela, y el que lo deja salir de la cárcel le dice, aquí te espero porque sé que vas a regresar aquí. Y el hombre sale y quiere llevar comida para su casa. Y empieza a buscar trabajo, pero nadie le da trabajo. Y el invierno se encrudece todavía más. Y un día que pensaba que ya no iba a vivir, ya casi muerto del frío, se arrima a la casa de un hombre religioso y va y golpea su puerta y le suplica que por favor lo deje por lo menos dormir en el establo para no morir de frío. Y el hombre lo lleva a su casa, le da un cuarto, le da una cama, le da una chimenea, le da comida, le da unos tendidos limpios, lo atiende muy bien. Y lo deja dormir ahí y él se va a su cuarto a dormir. Y en la mañana cuando el hombre se levanta y va a buscar a su huésped, el huésped no está. Se había ido y se había robado todos los objetos de valor que tenía, todos los cubiertos, candelabros, todo lo que había de plata
Y de valor lo había puesto entre las cobijas que tenía y se había marchado con eso. Y cuando estaba intentando venderlos, la policía lo capturó. Y él no supo qué decir, y entonces dijo, no, me los regaló tal hombre. Y la policía dice, sí, ¿seguro? Vamos a averiguar. Y van hasta donde el hombre, llevando al ladrón con las cosas. Golpean y el hombre sale y le dicen, señor, mire, este hombre dice que usted le regaló todo esto. ¿Saben lo que hace el hombre? Entra a su casa, toma otro objeto de valor y dice, mira, se te quedó ese también. Y se lo da. Y solo se acerca al ladrón y le dice, espero que esta oportunidad la aproveches. Y le dice otras frases que ya no recuerdo. ¿Ustedes creen que él merecía que este hombre le pagara de esa manera? El hombre le había dado comida, hospedaje, le salvó la vida porque iba a morir en el frío y este lo roba. Y en vez de denunciarlo, lo ayuda. Eso es gracia. Es darle algo a alguien que no lo merece. Nosotros vamos a ir al reino de los cielos y no merecemos ir al cielo. Somos salvos por la gracia de Dios, un don inmerecido. Sin embargo, la palabra de Dios dictaminaba que el pecado tenía que tener una consecuencia. Y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros, para redimir nuestros pecados. Ah, pastor, ¿eso quiere decir entonces que no vamos a obedecer? ¿Eso quiere decir que entonces nos bautizamos y vamos a vivir la vida loca? No. Porque Jesús, la misma palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, la obediencia es un fruto de la salvación. Yo obedezco a Dios no para salvarme. Yo obedezco a Dios porque soy salvo. Es el fruto de la salvación. El fruto de la fe es la obediencia. Y nosotros obedecemos al Señor, y si debemos morir obedeciéndolo, no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque ya somos salvos. ¿Ven la diferencia? No obedecemos para salvación, obedecemos porque ya somos salvos. Y hay una diferencia muy tremenda en esto. En matemáticas hay una ley que dice que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí. Si usted intenta salvarse por la obediencia, lo único que va a hacer es desfallecer, es hacerse hipócrita como los fariseos de la época de Jesús. Y por último, perderse. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Miren, Jesús dijo en una ocasión esta frase, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos, mire, esta versión se llama la Nueva Traducción Viviente, y me gusta tengo la otra traducción después de esta, pero no es tan conocida, es relativamente nueva, no es muy confiable para algunos que estudian teología, pero mire esta versión cómo traduce este texto. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Miren la versión del 95, que es la que nosotros conocemos bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que acá hay una palabra, la última palabra? Esta versión lo traduce que violan las leyes de Dios, y esta versión dice hacedores de maldad. Esta palabra maldad o iniquidad es una palabra en griego que se llama anomía, que es nomos, en contra de la ley. Y está dentro de un contexto. ¿Este contexto cuál es? ¿De qué está hablando Jesús allí? Mire, dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos. Y estos dicen, muchos me dirán en aquel día. ¿Aquel día se está refiriendo a qué creen ustedes que está refiriendo a aquel día? ¿Al día del qué? Del juicio. Incluso esta versión sí lo dice. El día del juicio muchos me dirán. Tengan eso en su mente porque lo que viene es interesante. Miren. ¿Por qué Pablo dice que podemos pecar de manera voluntaria o involuntaria? De que si pecamos de manera voluntaria ya no hay más expiación por nuestros pecados. ¿Podemos pecar acaso involuntariamente? ¿Sí? ¿Les parece que sí? Voy a leer rápidamente esto de Romanos 7, desde el 15 en adelante. Mire lo que dice Pablo tratando de explicar esta parte. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Cuando uno lee esto parece un trabalenguas. Pablo lo que está diciendo es así sencillo. Pablo dice, yo me levanto cada mañana y yo quiero hacer las cosas para agradar, para servir y para obedecer a Dios. Pero mientras transcurre el día, así yo me haya levantado y haya orado y quiera hacer el bien, me doy cuenta que cuando termina el día, no lo hice. Porque pensé o sentí o dije o hice algo contrario a lo que yo no quería hacer. Y Pablo no está hablando esto de teología, Pablo está hablando de él, es su historia, es su testimonio. Es el testimonio de Pablo, del apóstol. Pablo dice, no entiendo qué me pasa a mí, yo quiero hacer el bien. Y me levanto y salgo a luchar con el deseo de hacer las cosas correctamente, pero me doy cuenta de que no es así. Inclusive dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esto? Los seres humanos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, tenemos esta lucha todos, sin excepción. Y aquí empieza un poquitico a esclarecerse la pregunta que yo hacía. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? Si seguimos siendo pecadores, si aún hay mancha de pecado en nuestra vida, ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? ¿Saben qué es lo que hace la diferencia? Mi actitud frente al pecado. Eso es lo que hace la diferencia. Y lo explico de la siguiente manera. Miren, la Biblia tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, algunas palabras para explicar el pecado. En hebreo, en el Antiguo Testamento hay más, pero solo puse estas 4. Está shataj, está 193 veces. Y lo que significa es no alcanzar la marca. Ustedes, no sé si alguna vez han ido a un parque bueno, aquí hay uno, ¿no? ¿Cómo se llama? Six Flags, ¿qué se llama? En esos juegos, ¿cómo se dicen? Montañas rusas, todo eso, que ponen unas medidas para la altura del que se puede subir. Y entonces algunos niños o adolescentes que quieren ir, tienen que pasar esa medida, o si no, no pueden entrar. Y la frustración de esos niños cuando los miden ahí no pueden yo he visto niños llorando ahí en esa línea, en esa fila. Si a tal lo que quiere decir eso, o sea, no alcanzar esa marca, o sea, no llegar a un nivel espiritual, eso es pecado.
O sea, no alcanzar al nivel espiritual que Dios quiere, eso es pecado. Y hay otras cosas más, pero no tengo tiempo de profundizar. Está la palabra abón, que significa iniquidad. Están varios textos, está 229 veces, es la que más se repite en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con mi naturaleza. ¿Recuerdan que lo leímos en el camino a Cristo? Adán cayó y por eso nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros nacemos y al nacer ya venimos con esa naturaleza. Una naturaleza que tristemente lo que le gusta a esa naturaleza es lo que a Dios no le gusta. Y lo que a Dios le gusta a esa naturaleza no le gusta. Viene contraria a la naturaleza de Dios. Eso es lo que significa abón, iniquidad. Está la palabra resha, está 30 veces, que significa desencajado, desasosiego, iniquidad. Es no tener paz, no tener tranquilidad, no sentirse feliz. Así tenga todo el dinero del mundo, así tenga la fama, la gloria, el poder. Por dentro hay un corazón vacío, algo que no permite que la persona llegue a encontrar realmente la felicidad. Pero también está pesha. Está 135 veces, también está una buena cantidad de veces en el Antiguo Testamento. Y significa violación deliberada o rebelión. Miren la diferencia que hay en esas 4 palabras. ¿Qué culpa tiene el niño de no alcanzar la marca? Nosotros no podemos, por nuestra naturaleza pecaminosa, obedecer una ley de Dios perfecta. ¿Qué culpa tenemos? ¿Recuerdan el joven que me preguntaba cuando estábamos hablando ayer del libro de Job? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en este mundo? No tenemos culpa de eso. Dios nos hace culpables de eso. Sin embargo, eso es pecado. Abón, ¿qué culpa tenemos nosotros de tener una naturaleza pecaminosa? Si ya solamente nacemos y la tenemos, no la pedimos. ¿Qué culpa tenemos de que el pecado a veces nos lleve a nosotros a buscar el deleite, el placer? Porque nuestro corazón está desencajado, porque no encontramos. El ser humano busca y busca la felicidad, busca crecer, solo que busca en el lugar equivocado. Pero la última es muy diferente a las otras. La última no tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con una condición, no tiene que ver con algo que no podemos alcanzar, aunque querramos, como dice Pablo. Pablo dice, yo quiero alcanzar la marca, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que es la iniquidad. Y luego dice, miserable de mí, estoy desencajado, estoy desesperado porque no puedo, no alcanzo lo que quiero alcanzar. Pero pesha es diferente. Pesha tiene que ver con actitud. Pesha tiene que ver con, yo sé que esto es lo correcto, pero no lo quiero hacer. Eso tiene que ver con decisión. Eso tiene que ver con que si yo me siento en esa banca y me predican del Evangelio del Señor y Dios me hace el llamado y yo digo, no, gracias. Eso tiene que ver con que tengo una esposa o un esposo creyente o mis hijos o mis padres y me hablan y me dicen, hijo, mira. Y yo simplemente digo, no, gracias. Eso es lo único que no le permite a Dios podernos salvar. Que nosotros no decidamos salvarnos. Por eso la pregunta, ¿quieres ser salvo? Lo único que Dios necesita para salvarnos es que nosotros querramos ser salvos. Y el Señor te pregunta, ¿quieres ser salvo? Y tú dices sí. Ahora el Señor te dice, ok, arrepiéntete, reconoce tu pecado, pide el perdón de tus pecados, yo te perdono y estarás conmigo en el paraíso. La salvación, el plan de salvación ya se ejecutó. Un plan perfecto, maravilloso. La salvación está en nuestras manos. Nosotros decidimos si queremos o no queremos salvarnos. Y amén porque ustedes están aquí, ustedes tomaron esa decisión. Solo que a veces nosotros empezamos a luchar porque hay cosas en nuestra naturaleza que combaten dentro de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer las cosas bien, pero me doy cuenta que no estoy logrando. Pero no hay que desesperarnos. Miren en griego, avancemos un poquito más. En griego puse 6 palabras, aunque hay un poco más. Está hamartía, que es no dar en el blanco. Es parecida a la primera que vimos en hebreo. Es apuntar, es tener la diana ahí, los circulitos y tratar de darle en la mitad, pero
Usted intenta, hace todo lo posible, pero le da a todo lado menos al centro. Y es la más común de todas las palabras en el Nuevo Testamento, hamartía. Se menciona por todos lados hamartía. Inclusive cuando Pablo habla de pecado, en todos los versículos de Romanos 7, todas las veces que utiliza pecado, utiliza la palabra hamartía. Está la palabra paracoe, que es dejar de escuchar, o desobediencia por dejar de escuchar. Esa parábola que Jesús puso del sembrador que salió y tiró la semilla en el camino y cayó en buen terreno, pero salieron espinas y lo ahogaron. Y Jesús dice, esas dificultades de la vida hicieron que las personas se ahogara la fe de esas personas. A veces las circunstancias de la vida no nos dejan oír, no nos dejan escuchar la voz de Dios y por eso llegamos a desobedecer. Pero no es una actitud, sino es un embotamiento, digamos, si queremos utilizar esa palabra, es perdernos por las circunstancias de la vida. Esta parábasis, ir al otro lado, pasar más allá, también se traduce como transgresión. Es esa línea entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, no es esa línea, yo siempre pensé que era una línea aquí, y de aquí a la derecha es lo correcto, y de aquí a allá es lo incorrecto. No, esta línea tiene que ver con los extremos. Esta palabra tiene que ver con que incluso dentro de lo que es correcto o lo que es justo hay límites también. Un ejemplo que yo siempre pongo, la sexualidad en una pareja casada ¿es lícita a los ojos de Dios? ¿Una pareja casada, la sexualidad es lícita a los ojos de Dios? Sí. Pero si el esposo obliga a la esposa, aunque sea lícito, si la obliga, ya no es correcto. Mire, esa palabra tiene que ver con que en ciertas circunstancias de la vida, la línea entre el bien y el mal es tan delgada que a veces es imperceptible. A veces incluso, si nosotros utilizamos la verdad del Evangelio para humillar a alguien o para debatir con alguien y simplemente ganarle en el terreno de la teología, aunque yo esté diciendo lo correcto, estoy pecando, porque no lo estoy haciendo por la motivación correcta. Si yo me parara aquí solo a predicar para el aplauso, para que dijeran que sé mucho de Biblia, eso es pecado también. A eso es lo que hace referencia esa palabra, parábasis. Está paraptoma, caer cuando se debiera estar parado o resbalarse. Uno no se quiere caer, pero hizo mucho frío, se frizó allá afuera a la salida de la iglesia y usted salió y el golpe terrible. Eso es lo que significa caerse cuando debería estar parado, pero no es intencional, es un accidente. Es aquel que no planea, no está planeando caer, no está planeando cometer un pecado, pero en el transcurso, lo que le pasaba a Pablo decía, yo quiero hacer las cosas bien, pero me doy cuenta al final del día que no las hice bien, las hice antes, por el contrario, hice lo que no quería hacer. Está adiquia, injusticia, impiedad, extravío, pero está también anomía. Anomía está 14 veces. ¿Y sabe lo que significa anomía? La palabra nomos en griego es ley. Anomía es en contra de la ley o desprecio por la ley. Y cuando yo les mostraba este versículo a ustedes aquí atrás, este versículo que les mostré aquí atrás, cuando en este contexto el Señor Jesús dice, muchos ese día me dirán, no profetizamos en tu nombre, no caminamos, no estuvimos en la iglesia, no cantamos, no fui pastor, yo fui un anciano, Y el Señor dirá, no los conocí, apartados de mí, ustedes practicaron anomía. ¿Qué es anomía? ¿A qué se refiere esta palabra? ¿A qué se refiere la palabra chatak? Es esa actitud mía. Realmente no es un pecado en sí. Cuando Juan habla de un pecado de muerte y Pablo habla de un pecado de muerte, está hablando que cualquier circunstancia que nosotros decidamos voluntariamente seguirla haciendo, nos separa de Dios. Un acto de rebeldía
Un acto de decir, yo sé que esto es lo correcto, pero no me viene en gana hacerlo. Yo sé que el sábado es el día del Señor, pero no lo voy a guardar. Prefiero hacer lo que quiero con mi vida. Yo sé que esto es lo correcto, pero no lo voy a hacer. Y así Dios no puede hacer nada por nosotros, porque Dios necesita que nosotros querramos salvarnos para poder hacerlo. Eso es lo que realmente al final hace la diferencia. Es mi actitud frente a mi pecado. Y puedo estar bautizado, puedo ser un líder, puedo ser un pastor, un anciano, un gran predicador, pero si no decido apartarme de mi pecado, Dios no puede hacer nada por mí. Ahora, pastor, pero algunos deciden y aún así fracasan, pero decidiste hacerlo. Decidiste hacerlo, decidiste luchar, decidiste caer de rodillas, que volviste a caer. ¿Cuántas veces no hemos vuelto a caer? ¿Cuántas veces no hemos orado por el mismo pecado? Mire, el grande problema del pecado no es caer, sino no quererse levantar. Solo que, ahora les hago una pregunta, ¿cuántas veces creen que Dios nos puede perdonar si pecamos y cometemos el mismo pecado la misma vez cada vez que caemos? ¿Cuántas veces creen que Dios nos puede perdonar? ¿Sabe cuántas veces nos puede perdonar Dios? Todas las veces. El problema es que llega un punto donde nosotros mismos decimos, no, yo para qué le pido perdón si soy un descarado. Y nosotros mismos llegamos al punto de desahuciarnos y decir, yo no puedo más ser un cristiano. Yo no puedo ser más un adventista, mejor me voy. El enemigo pone eso en nuestra mente para que nos venzamos. Por eso el texto bíblico dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El texto bíblico no dice, y el que haya cumplido todo y el que haya hecho todo, ese será salvo. No, el que persevere. Si yo tengo que seguir perseverando es porque todavía ¿qué? No he alcanzado. No he alcanzado. Ahora miren, pesha y anomía son las dos palabras. Actitud frente a nuestro pecado, rebelión. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, ustedes alguna vez escucharon esta palabra contumaz? ¿Contumaz? ¿Han escuchado esa frase? ¿Saben quién era un contumaz? Un rebelde. Cuando un hijo no quería obedecer a los padres y decía, no voy a obedecer y no voy a obedecer, y no hacía caso a los padres, abiertamente decía que no. Los padres los llevaban frente al sumo sacerdote y delante de los 70 ancianos que habían, lo declaraban contumaz, o sea, rebelde. Y los ancianos lo sacaban fuera del pueblo y lo apedreaban hasta morir. Ese se llamaba el pecado de mano alzada o el pecado de rebelión. Era el pecado de muerte. No tenía que ver con que fuera desobediente, tenía que ver con su actitud frente a su desobediencia. Eso hacía la diferencia. Ahora miren, el capítulo 30, ya me fue el tiempo otra vez. Voy a leer rápidamente esto que me queda y vamos a terminar. El capítulo 30 del conflicto de los siglos dice lo siguiente, dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Mire, Dios es benevolente, Dios es justo para proceder contra el mal. Es justo, pero también es ¿qué? Benevolente. Y no por el mal, sino por nosotros. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo intención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Está hablando de la rebelión en el cielo. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado.
La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿El pecado es qué? Transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Y vuelvo a repetir, no somos salvos por obedecer la ley. No lo somos. Somos salvos por gracia. Pero esa gracia y esa salvación nos llevan a nosotros a obedecer la ley de Dios. Por lo menos no obedecer, por lo menos a querer obedecerla. Y es un proceso para ir creciendo, del cual vamos a hablar creo que mañana. Es un proceso de crecimiento. Es un proceso que es individual para cada persona. Es una circunstancia independiente. Cada quien tiene una forma diferente de ir creciendo en ese proceso. Y a medida que se va creciendo, Dios nos va viendo perfectamente en ese proceso. Hay una palabra en griego que se llama teleiois, que está en Mateo 5:48. Ustedes la han leído muchas veces. Sean ustedes perfectos, ¿cómo es que dice? Me olvidó ya exactamente. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí utiliza la palabra teleiois, que realmente esa palabra quiere decir es madurez. Pero miren, terminemos con esto. Dice, el texto que Elena de White presenta aquí en el conflicto de los siglos es este: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Aquí Juan utiliza dos palabras, jamartía y anomía. Jamartía es la primera, el que comete pecado. Esa jamartía es desviación, ¿se acuerdan? Es no alcanzar el blanco, es desviarse. Entonces él dice, todo aquel que se desvía infringe la ley, porque la desviación es infracción de la ley. Si lo quisiéramos poner de esa manera. A nosotros nos ha costado como iglesia por mucho tiempo entender esta parte. Nos ha costado mucho entender el tema de la obediencia y la gracia. Nos cuesta mucho la iglesia, porque hemos hecho mucho énfasis en la obediencia. Incluso nos han tildado a nosotros de legalistas, de fariseos, por hacer énfasis en la ley. Hay que seguir haciendo énfasis en la ley, pero no para salvación, no, sino como fruto de ser salvos. Como el fruto de la salvación. Ahora miren, quiero terminar con Mateo 20, 11 al 15. Hay una historia, solo voy a leer la última parte de la historia, pero hay una historia de un hombre que contrata obreros a las 6 de la mañana, luego contrata obreros a las 9, luego a mediodía, luego a las 3 y por último a las 5 de la tarde. Y a los que contrata a las 6 de la mañana les dice, señores, los voy a contratar todo este día, les voy a pagar un denario. Cuando termina la jornada a las 6 de la tarde, él llama al que va a pagar, al cajero, al contador, le dice, páguele primero a los que llegaron de último. Y la historia dice que les pagó un denario. Ahora, los que llegaron a las 6 de la mañana, viendo que los que habían llegado a las 5 de la tarde les pagaron un denario, ¿qué creen que asumieron? Wow, pues si a ellos les pagaron por una hora un denario, nosotros trabajamos ¿cuántas? 12. ¿Cuánto nos van a pagar? ¿A qué conclusión llegaría usted? 12 denarios. Pero oh sorpresa, todos les pagaron un denario. Y entonces dice, pero uno de ellos refunfuñó, ¿no? Uno de ellos dijo, pero qué injusticia, ¿cómo nos va a pagar? ¿Cómo nos va a pagar igual? Si nosotros soportamos el calor del día. ¿Ustedes creen que el reclamo del hombre era justo? ¿Sí o no? Hombre, yo trabajé 12 horas y ese trabajó una hora y nos pagaron igual. ¿Era justo el reclamo? Humanamente, por eso les digo a ustedes que humanamente nuestra ida al reino de los cielos es injusta.
porque no merecemos. No lo merecemos. Mira lo que le responde el padre de familia o el hombre que contrató. Dice, pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Y mira lo que Jesús dice ahí, ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Yo no estoy haciendo apología al universalismo, no, porque el Señor tiene claras las condiciones de la salvación. Sí hay unas condiciones. La condición para el reino de los cielos es la misma ahora que en Adán, la perfecta obediencia y la perfecta justicia, solo que no la nuestra, la de Cristo Jesús. Y Él la pagó por nosotros. Él obedeció por nosotros. Y Él pagó el precio de nuestro pecado por nosotros. Y lo único que nos pide es que le entreguemos el corazón y que vivamos como Él vivió en esta tierra. Eso es lo único que nos pide. Por amor a Él, no para salvación. Ya somos salvos y entregamos nuestra vida a Jesús. Pero como consecuencia, vamos a tratar de llevar una vida ordenada como una nueva criatura. ¿Les gustaría a ustedes tener esa seguridad en el corazón? ¿Sí? ¿Quieren que oremos esta noche por eso?